Pues hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Un saludo inmenso y muy cariñoso a todos nuestros aprendices, a esos jóvenes y viejóvenes que siguen fielmente el canal de Aprende a Aprender. Y hoy, hoy tenemos por delante un tema que de verdad os va a volar la cabeza, porque vamos a sumergirnos de lleno en el concepto de la neuroplasticidad activa. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema apasionante y además con un enfoque súper directo. La misión que tenemos hoy es desgranar de forma sencilla, pero ojo, con todo el rigor y el pozo científico de las fuentes que hemos analizado. Cómo debemos trabajar el cerebro y, lo más importante, a cualquier edad. Eso es. Y a ver, el objetivo final de esta charla es que quienes nos escuchan hoy saquen conclusiones 100% prácticas, aplicables desde ya, para protegerse del temido deterioro cognitivo. Y para arrancar, quiero lanzar un gancho que me ha parecido fascinante revisando los materiales. Había una referencia a una canción, fíjate, una canción sobre la eterna juventud generada por inteligencia artificial, con frases como «La mente despierta es la que siempre brilla» o «La curiosidad es tu mejor paz». Qué poético, ¿verdad? Totalmente. Pero más allá de la poesía, esto me lleva a una pregunta inquietante que quería plantearte a ti como experta. A ver, ¿es médicamente posible tener la enfermedad de Alzheimer en una fase avanzada, o sea, con un cerebro físicamente muy dañado, y no mostrar absolutamente ningún síntoma en el día a día? Pues aunque suene a ciencia ficción, la respuesta clínica es que sí, absolutamente sí. Y el secreto de esto reside en algo que llamamos la reserva cognitiva. Es, digamos, un salvavidas neurológico. Madre mía, o sea, el cerebro devastado y la persona haciendo vida normal. Para entender este misterio, los documentos nos llevan de cabeza a un estudio fundacional, la historia de la hermana Bernadette. El famosísimo estudio de las monjas. Sí. Exacto. Esto empezó allá por 1986, dirigido por el investigador David Snowdon en la Universidad de Minnesota. Y a ver, cogieron a 678 monjas de la Congregación de las Hermanas de Notre Dame en Baviera. Hablamos de mujeres con una media de 83 años. Investigar. O sea, la gran mayoría habían sido profesoras. Tenían una vida súper ordenada, comían lo mismo, vivían en el mismo sitio. Eso elimina un montón de variables que suelen volver locos a los científicos en este tipo de estudios. Y a estas mujeres se les hacían exámenes de memoria estrictísimos. Y ahí es donde destaca Bernadette. Porque ella aprobaba todo, pero vamos, con nota. Su agilidad mental era brutal a los 85 años. Y bueno, tristemente, falleció de un infarto. Pero como habían donado sus cerebros a la ciencia, al hacer la autopsia llegó la gran revelación. Y menuda revelación. O sea, los patólogos se encontraron con que el cerebro de Bernadette tenía un sustrato neuropatológico de un Alzheimer, pero de gran severidad, lleno de placas amiloides, ovillos neurofibrilares. Vamos, que físicamente la enfermedad estaba en una fase terminal. ¡Qué barbaridad! Pero claro, la pregunta que se haría cualquiera es, ¿por qué no había síntomas? Pues mira, para entenderlo tenemos que diferenciar muy bien dos conceptos que a veces se confunden. Por un lado tenemos la reserva cerebral y por otro la reserva cognitiva. Vale, vamos por partes. A ver, la reserva cerebral es puramente la biología innata, lo físico. Hablamos del volumen de tu cerebro, del número de neuronas con las que naces, de la densidad de tu sinapsis. Es lo que te toca en la lotería genética, digamos. O sea, si me permites una analogía para que nuestros jóvenes y viejóvenes lo vean claro, podríamos decir que la reserva cerebral es como el hardware de un ordenador con el que venimos de fábrica. Exacto. El disco duro, la memoria RAM física, tal cual. Vale. Y entonces la reserva cognitiva sería el software. Ese sistema operativo y los programas que le instalamos y vamos actualizando a lo largo de nuestra vida mediante la educación, las experiencias. Me parece una analogía brillante, de verdad. Porque, claro, un hardware estupendo no sirve de nada si no tiene un buen software. La reserva cognitiva es, precisamente, esa capacidad dinámica que tiene el cerebro para tolerar los cambios y seguir funcionando aunque haya daños. Es qué hacemos con el cerebro que tenemos. Bernadette tenía tanto software, tantas conexiones alternativas creadas tras décadas de enseñar y aprender, que su cerebro simplemente cogía otra ruta cuando se encontraba con una placa de Alzheimer. ¡Wow! Es que es alucinante. Puenteaba el daño. Pero claro, esto nos lleva a una transición temática de cajón.
Si la reserva cognitiva es el software que debemos actualizar para salvarnos, ¿cómo se hace correctamente? Porque aquí hay mucha tela que cortar. Ya lo creo. Tradicionalmente, desde hace décadas, se ha vendido la moto de que hacer sopas de letras o sudokus es el escudo definitivo contra el envejecimiento mental. En plan, haz un sudoku al día y ya estás protegido. Uf, y es un mito enorme que tenemos que desmontar. En las fuentes, el neurólogo Javier Camiña nos advierte justo de esto. A ver, la simple repetición de una misma actividad tiene un beneficio muy, muy pequeñito a largo plazo. Espera, porque aquí habrá aprendices diciendo, oye, que hay sudokus nivel experto que te dejan el cerebro frito. Si alguien es un experto haciendo sudokus, le cuesta esfuerzo. Sí, claro que cuesta, pero es que su cerebro ya ha entrado en piloto automático. Entrenas funciones específicas, sí, pero no es suficiente para prevenir enfermedades degenerativas, porque son tareas repetitivas, no favorecen la creación de nuevas conexiones neuronales. Estás asfaltando una carretera que ya existe, no construyendo una nueva. Vale, lo pillo. Al final, la comodidad es el enemigo de la neuroplasticidad, ¿verdad? Totalmente. Para mantener esa plasticidad, el cerebro necesita enfrentarse a lo desconocido. Camiña propone que busquemos tareas complejas que activen múltiples áreas a la vez. El desafío cognitivo real es aprender algo nuevo. O sea, que nada de quedarse en la zona de confort. Exacto. El ejemplo clásico y que aparece en nuestras fuentes es aprender a tocar un instrumento musical de adulto. Fíjate, combinas funciones motoras para mover los dedos, auditivas para escuchar lo que tocas, visuales para leer la partitura y todo eso con una coordinación simultánea brutal. Es como montar una fiesta neuronal, vaya. Y contrastando con esto, en el otro extremo tenemos algo de lo que también alerta el doctor Camiña y que me parece un aviso a navegantes muy duro: el peligro de las actividades pasivas. Madre mía, sí. El impacto de la televisión. Eso es. A ver, las fuentes son claras. Las personas que consumen muchas horas de televisión presentan a largo plazo una reducción de la sustancia gris. O sea, el cerebro literalmente se encoge. ¿Por qué? Por la baja participación cognitiva. No estás tomando decisiones, no estás interactuando, solo recibes. En contraste, actividades como navegar activamente por Internet buscando información o aprender una habilidad exigen muchísimo más al cerebro. Es la famosa amenaza de la pasividad. Si no lo usas, lo pierdes. Pero bueno, no todo vas a estar sentado estudiando o tocando el piano. Retomando la idea de los jóvenes y viejóvenes en movimiento, hay otro pilar fundamental del que hablan las fuentes: el ejercicio físico. Fundamental. No es solo para los músculos, es que es para el cerebro. Claro, los datos científicos nos dicen que se recomiendan al menos 150 minutos semanales de ejercicio. ¿Por qué? Pues porque favorece la sinapsis y además proporciona un descanso estratégico que activa lo que llamamos el modo difuso cerebral. Sí, sí. Ese modo donde las ideas se conectan solas mientras paseas o corres. Pero es que a nivel químico el ejercicio provoca lo que a mí me gusta llamar el cóctel biológico. Es una maravilla. A ver, cuéntame qué lleva ese cóctel, que esto seguro que le interesa a quienes nos están escuchando. Pues mira, al sudar fomentamos la creación de nuevas neuronas gracias a varias sustancias. Primero, el famosísimo BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como un fertilizante para las neuronas. Un abono de primera calidad. Exacto. Luego está el VGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, encargado de crear nuevos vasos sanguíneos para que llegue más oxígeno al cerebro. También el IGF-1, que es clave para la supervivencia celular. Y la hormona del crecimiento. ¡Qué pasada! Y por si fuera poco, el ejercicio reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés que tanto daño nos hace, y libera opioides endógenos, que nos dan esa sensación de bienestar. Vamos, que salir a caminar a buen ritmo o ir al gimnasio es literalmente darle de comer al cerebro. Pero oye, que después de tanto movimiento habrá que descansar. Y aquí entra la indicación innegociable de Camiña sobre el sueño. Innegociable es la palabra, sí. Dormir por lo menos 8 horas. Es crítico para el funcionamiento cognitivo y emocional. Pero, ¿por qué 8 horas y no 5? O sea, ¿qué pasa ahí dentro cuando dormimos? Activa su sistema de limpieza. Imagínate un camión de la basura que entra y se lleva todos los residuos metabólicos del día. Si no duermes lo suficiente, esa basura se acumula y a largo plazo, adivina qué forma. No me digas que... Sí,
las placas de las que hablábamos antes, las del Alzheimer. Así que dormir no es perder el tiempo, es limpiar el hardware. Madre mía. Vale, a ver, entonces, ya hemos visto lo físico, la nutrición del ejercicio y la limpieza del descanso. Pero ¿qué otros factores sociales e intelectuales suman a esta reserva cognitiva para retrasar enfermedades como, no sé, la demencia frontotemporal o el Parkinson? Me gustaría que desglosáramos un poco ese kit de herramientas diarias. Claro, hay varios factores clave. Por ejemplo, la formación musical que ya mencionamos y, agárrate, las matemáticas. Uf, las matemáticas, seguro que más de uno acaba de resoplar en su casa. Pues sí, pero resulta que al cerebro le encantan. Las investigaciones muestran que cursar matemáticas, sobre todo en la adolescencia, genera más cantidad de un neurotransmisor llamado GABA. Ah, el GABA. Sí, y fíjate qué curioso, cómo la música tiene una base matemática purísima, de ahí viene gran parte de su poder protector. O sea que hacer cuentas o tocar la guitarra te está blindando el cerebro. Sí, ¿Y qué pasa con los idiomas? Porque siempre se dice que aprender idiomas es buenísimo. es un escudo tremendo. El bilingüismo funciona como un factor protector enorme. De hecho, aprender nuevos idiomas protege las rutas neuronales de tu idioma original. Es como tener sistemas de seguridad por duplicado. Qué interesante. Y supongo que en todo esto, lo que hacemos 8 horas al día para ganarnos la vida también influirá, ¿no? La ocupación laboral. Totalmente. La complejidad y la exigencia de tu trabajo a lo largo de tu vida alimenta esa reserva. Piensa que si estás en una cadena de producción haciendo siempre el mismo gesto mecánico, pues no supone un reto apasionante para el cerebro. Pero si tu trabajo te exige resolver problemas, adaptarte, planificar, estás entrenando a diario. Claro. Oye, y hay un punto en las fuentes que me ha llamado muchísimo la atención, y es la interacción social. Porque Camiña recalca que estudiar un idioma, por ejemplo, está genial, pero hacerlo en grupo tiene un doble beneficio. Es que somos seres sociales y el cerebro invierte una barbaridad de energía en leer emociones, interpretar tonos de voz, predecir lo que el otro va a decir. Es un ejercicio brutal. La soledad, de hecho, es un factor de riesgo muy relevante para el avance de las demencias. O sea que quedar a tomar un café y debatir con los amigos es gimnasia cerebral pura y dura. Sin duda. Y por eso cosas como el voluntariado o los juegos de mesa sociales aportan un granito de arena vital. Aunque bueno, tampoco podemos ignorar el estatus socioeconómico. Claro, la cruda realidad, si tienes estabilidad económica, tienes menos estrés crónico y puedes permitirte el tiempo y los recursos para cultivar todas estas facetas. Apuntarte a clases, comer bien y, hablando de comer, que ese es otro punto de la lista, la alimentación. Ay, la alimentación. Aquí es un concepto que pone los pelos de punta. Las dietas ricas en azúcares y procesados aceleran el deterioro a un nivel alarmante, hasta el punto de que hoy en día muchos expertos se refieren al Alzheimer como una diabetes tipo 3. Ostras, diabetes tipo 3 en el cerebro. Así es. Resulta que con esas dietas el cerebro desarrolla resistencia a la insulina y se vuelve incapaz de utilizar debidamente la glucosa. O sea, las neuronas literalmente se mueren de hambre aunque haya azúcar en sangre, porque no pueden absorberlo. Fíjate, qué imagen tan gráfica y tan dura. Pero bueno, para no dejar a nuestros aprendices con mal sabor de boca, vamos a conectar toda esta teoría con soluciones que tenemos muy a mano en el canal. Porque, recordando la lista de protección cognitiva de las fuentes, los dos primeros puntos eran algo tan clásico como la lectura y la escritura. Exacto, y es que funcionan. La lectura fomenta la atención, la concentración, la memoria, las áreas del lenguaje. Es un reclutamiento cerebral enorme. Y la escritura manual, ¿no? Que es un proceso súper activo y consciente. Sí. La escritura invita a todos los lóbulos cerebrales a esa fiesta neuronal que decías antes. Estimula la creatividad y hasta el bienestar emocional. Pues mira, para poner todo esto en práctica de inmediato, creo que es el momento perfecto para mencionar los 3 libros de la serie de nuestro canal AAA, escritos por María Elena Benito González, que encajan como un guante en todo esto. Ah, sí, vienen al pelo. Por un lado, tenemos Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, que, a ver, es ideal para entender toda esta teoría de la que hemos hablado de forma profunda y sencilla. Sí, pero a mí el que me fascina para la neuroplasticidad es el segundo. Aprende a aprender.
Este libro lo escribes tú. Ese es especial, sí. Es que encaja perfectamente con el concepto de la escritura activa. Te obliga a salir de la pasividad, a generar tú el contenido, a crear nuevas rutas neuronales. Es un gimnasio en papel. Totalmente. Y luego está el tercero, que es el diario secreto de Aprende a Aprender, en busca de la atención perdida, que viendo cómo la tele y las pantallas nos fríen el cerebro, entrenar el foco en esta era de distracciones es fundamental. Sin atención sostenida no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje no hay reserva cognitiva. Así que sí, es una herramienta clave. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de valor para ir cerrando este análisis a fondo, porque creo que ha quedado claro que la salud cerebral no es solo una cuestión de suerte genética. Para nada. Se trata de tener una neuroplasticidad activa. Tenemos que desafiar al cerebro constantemente. Hay que evitar la pasividad, hay que sudar, hay que dormir esas 8 horas, socializar con ganas y usar herramientas como la lectura y la escritura para construir nuestra propia reserva cognitiva, tengamos la edad que tengamos. Porque al final no se trata solo de vivir más años, sino de preservar la calidad de vida, de mantener nuestra independencia plena hasta el final. Qué gran verdad. Bueno, animo a todos esos jóvenes y viejóvenes que nos acompañan a darle like a este contenido, compartirlo con cualquiera que tenga un cerebro al que cuidar y, por supuesto, a suscribirse al canal y echarle un ojo a los libros que hemos mencionado. Pero antes de irnos... Uy, sí, tengo una reflexión final provocativa que extraje de los textos y que os quiero dejar para pensar en casa. Adelante, suéltala. A ver, si hemos dicho que la complejidad laboral, el esfuerzo de aprender cosas nuevas, de traducir idiomas o de crear son fundamentales para construir esa reserva cognitiva, ¿qué impacto va a tener a largo plazo que estemos delegando cada vez más todo esto en las inteligencias artificiales? Ostras. Claro, o sea, si epelimos a una IA que nos resuelva problemas complejos, que nos traduzca, que nos redacte correos, ¿podría nuestra búsqueda de la comodidad tecnológica convertirse en el mayor enemigo del envejecimiento saludable de nuestros propios cerebros? Pues ahí dejamos esa bomba para que le deis al coco, que como hemos visto hoy, falta hace. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje neuronal. Gracias a ti, ha sido un placer inmenso. Un abrazo a todos y a seguir aprendiendo.